Muy buenos días a toda la querida familia Maná alrededor del mundo. Dios madruga esta mañana a servir un banquete espiritual a su mesa, a que usted oiga su voz, a que ese alimento espiritual llegue a lo más profundo de su ser y usted se sienta ministrado, corregido, instruido por la misma mano de Dios. Así que no dilate este tiempo, no lo aplace, no lo deje para otro momento. Aparte este tiempo para estar en la presencia de Dios, encomendar este día, esta nueva semana y colocarlo en el altar de Dios. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y usted está escuchando el Devocional Maná. Si este devocional es bendición para su vida, compártalo, difúndalo. Sé que se lo van a agradecer. Nosotros estamos estudiando los Salmos. Y hoy voy a ir al Salmo 49 y apoyado de otros salmos, vamos a ver cómo el tema de quién gobierna nuestro corazón, la idolatría, las cosas que colocamos en lugar de Dios, las personas, en qué confiamos más, en Dios o en las circunstancias, en lo que tenemos. De eso nos va a hablar el Salmo 49. Si usted nunca lo ha oído, escúchelo con atención porque este salmo es espectacular. Con tan solo oírlo la primera vez, usted queda impactado de que un salmo diga todo lo que dice. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno podrá de ellos en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de la vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, que sus habitaciones serán de generación en generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras vive llame dichosa su alma, y sea todo cuanto prospere, entrará en la generación de sus padres, nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Mire, ¿sabe qué es lo interesante de este salmo? Que cada renglón tendría para hacer un estudio larguísimo. Yo voy a tratar que en las 2 siguientes semanas ustedes y yo nos deleitemos en estudiar este salmo, en traer la sabiduría de Dios a estudiando esta escritura y dejando que Dios hable a lo profundo de nuestra vida. Así que yo les invito a que tomen su agenda y que tomen nota de este espectacular estudio que vamos a hacer acerca del Salmo 49. Miren, yo hablaré a lo largo de esta serie, por ejemplo, lo que les acabo de decir. ¿Qué pone de relieve el Salmo 49? ¿Dónde se encuentra la seguridad del hombre? ¿Qué significa realmente ser rico? ¿Qué puede salvar al ser humano? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Qué permanece después de esta vida? ¿Qué valor tiene una vida para Dios? ¿Qué significa la hermosura? Esas cosas las vamos a estudiar haciendo el estudio de este salmo. Así que, gloria a Dios, mire.
Para estudiar el Salmo 49, yo voy a usar hoy otros salmos, el Salmo 20, el Salmo 52, el Salmo 62 y el Salmo 115. Hay un experimento interesante que algunos antropólogos han realizado durante años en diferentes culturas. Cuando le preguntan a las personas cuál es su mayor temor, ¿saben una cosa? Las respuestas cambian según la edad, el país y la condición social. Algunos responden que temen a la enfermedad, otros a la guerra, algunos a la soledad, otros a la muerte. Sin embargo, cuando la pregunta cambia ligeramente y se formula así: ¿qué perderías y sentirías que ya no podrías vivir igual? Y las respuestas revelan algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque muchos mencionan su familia, otros su reputación, otros su trabajo, y una gran cantidad responde de manera directa o indirecta que perder la estabilidad económica sería perder la tranquilidad. O sea que ese cambio de pregunta deja al descubierto una realidad espiritual, que el verdadero Dios del corazón no siempre es aquello que adoramos con los labios, sino aquello cuya pérdida nos haría sentir que la vida ya no tiene sentido. Y ese es precisamente el tema del Salmo 49. No comienza hablando de dinero, comienza hablando del corazón humano. Mire que aquí los hijos de Coré invitan a escuchar una enseñanza que consideran universal. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Aquí no se dirige solamente a Israel, se está dirigiendo a toda la humanidad, porque el problema que va a tratar no pertenece a una cultura ni a una época. Es el problema permanente del ser humano, la búsqueda desesperada de seguridad que puede resistir el paso del tiempo, el sufrimiento y la muerte. Este salmo pertenece a uno de los grupos de los salmos sapiensales porque no nace de una crisis personal, sino de una profunda reflexión sobre la vida. El propósito del Salmo 49 es enseñar a pensar antes de mover las emociones. Busca corregir la manera en que interpretamos el mundo. Y eso lo convierte en un puente entre los Salmos, el libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastés. Una de las grandes enseñanzas de toda la Biblia es que el corazón humano fue creado para confiar. No existe un corazón neutral. El hombre siempre necesita depositar su confianza en alguien o en algo. Y si no confía en Dios, inevitablemente buscará otro fundamento. Y esa es la esencia de la idolatría bíblica. Solemos imaginar un ídolo como una estatua de madera o de piedra, pero las esculturas amplían enormemente ese concepto. Pero un ídolo, no olvide esta definición, un ídolo es cualquier realidad creada que ocupa en nuestro corazón el lugar que únicamente le pertenece a Dios. Calvino expresó esta idea y yo la hice algún día el título de un seminario. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Y esto quiere decir, mi querida familia, que nuestra tendencia natural no es dejar de adorar, sino reemplazar al verdadero Dios por sustitutos que prometen darnos identidad, seguridad o satisfacción. Por eso para mí es muy importante que usted medite en las frases de este devocional. Un ídolo es aquello que consideramos indispensable para sentir que nuestra vida tiene valor. No siempre es una mala cosa. Puede ser el éxito, el reconocimiento, la familia, hasta el ministerio, el dinero. ¿Cuándo esto se vuelve un problema? Cuando cualquiera de esas cosas deja de ser un regalo de Dios y se convierte en el fundamento sobre el cual yo edifico mi existencia. El Salmo 49 identifica uno de los ídolos más poderosos de todos, la riqueza. Pero es importante notar que el salmista nunca condena las riquezas. Lo que denuncia es la confianza depositada en ellas. Él en el verso 6 no dice, los que tienen riqueza
Él dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y la diferencia es enorme. Abraham fue rico. Job fue rico. José era el segundo hombre del imperio más poderoso en su tiempo. Ni se diga del rey David. Y sí que menos de Salomón, que eran hombres muy poderosos. Pero ninguno de ellos fue condenado por sus patrimonios. Porque lo que Dios juzga es cuando el dinero deja de ser un instrumento y se convierte en un refugio espiritual. ¿Por qué el dinero ejerce tanto poder sobre el corazón? Le digo por qué. Porque promete silenciosamente atributos que le pertenecen únicamente a Dios. El dinero nos promete seguridad frente al futuro. Nos promete libertad para decidir. Nos promete prestigio delante de los hombres. Nos promete tranquilidad en medio de la incertidumbre. Nos promete protección contra el sufrimiento. Nos promete controlar aquello que parece incontrolable. En otras palabras, el dinero hace promesas casi divinas. Por eso Jesús dijo algo y lo dijo de una manera sorprendente. En Mateo 6:24 él dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En el texto original aparece en el arameo la palabra mamón, que no designa simplemente monedas o propiedades, sino un poder espiritual que reclama lealtad. Jesús no presenta una comparación entre Dios y la pobreza, ni entre Dios y el lujo. Presenta una confrontación entre dos señores. O sea que el problema nunca ha sido la cantidad de dinero, sino el señorío que ejerce sobre el corazón de las personas. Es tremendo, ¿no? Miren, el Salmo 20, que es uno de los salmos que les dije que iba a complementar el estudio, presenta exactamente el mismo conflicto, pero lo hace de otra manera. Lo quiero leer. Salmo 20 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. En el antiguo, los carros de guerra, ¿qué eran? No, ellos representaban la máxima tecnología militar. Era la garantía de cualquier victoria. Las naciones invertían enormes recursos para adquirir esos carros. Del mismo modo que hoy los países invierten fortunas en armamento o desarrollo tecnológico. Tener muchos carros significaba sentirse invencible. Sin embargo, Israel fue llamado a construir su seguridad de otra manera, porque su fuerza no debía descansar en los recursos visibles, sino en la fidelidad invisible de nuestro Dios. Y ese es el mismo principio que atraviesa toda la Escritura. Cambien los carros por cuentas bancarias, cambien los caballos del Salmo 20 por inversiones, las fortalezas por seguros financieros. El corazón humano sigue enfrentando la misma decisión. ¿En quién descansa usted realmente? Miren, hable usted con la gente y verá. La gente cuando se siente bien, tranquila, segura, cuando tienen un empleo, cuando tienen una casa, cuando tienen, todas esas cosas sin darnos cuenta que es lo que nos ofrece la sociedad, es lo que nos hace sentir seguros. Y usted ve a una persona y la ve viviendo, entre comillas, tranquila, porque tiene un empleo, porque tiene una casa. En cambio, todo lo contrario. Mire a una persona que de pronto se atrasó en su mortgage, en su hipoteca, y el banco le va a quitar. Mire a una persona que tiene problemas en el trabajo y le van a presentar la carta para que se vaya. Entramos en el peor momento de nuestra vida. Se apodera de nosotros el temor. Porque ¿ahora qué va a hacer de mí? ¿Yo cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Yo qué hago con tantas obligaciones que tengo? Y quiero decirle, hay personas que viven en riesgo, hay personas que eso lo han perdido de un día para otro. Y por eso muchas personas se han quitado la vida. Porque ellos sienten que como perdí la casa, como perdí el empleo, yo no tengo nada más. Y entran en crisis. Eso es triste. Para Dios es triste, porque eso es lo que está moldeando la vida de las personas hoy día. Y por eso es que muchos trabajan es por la inseguridad, el miedo y el temor. Hay gente que por eso se mete en deudas, por eso trabajan más de la cuenta, porque siempre nosotros queremos que nuestra fuente de sustento está en las cosas que tenemos. Hay un episodio que ilustra de manera extraordinaria esta verdad.
Después de haber sido sanado milagrosamente por Dios, el rey Ezequías recibió la visita de emisarios de Babilonia. Y en lugar de hablarles del Dios que lo había librado de la muerte y del ejército asirio, él decidió mostrarles todos sus tesoros. En Segunda de Reyes 20 es impactante porque Isaías llega después y formula una pregunta muy sencilla. ¿Qué vieron en tu casa? Y ¿sabe cuál fue la respuesta de Ezequías? Vieron todo cuanto había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Tremendo. Resulta demasiado significativo que el rey alabara más fácilmente sus riquezas que la misericordia de Dios. O sea, sin darse cuenta, dejó ver dónde descansaba una parte importante de su identidad. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando alguien nos pregunta quiénes somos, hablamos de nuestros logros, de nuestras propiedades, de nuestra profesión, de nuestros títulos. Rara vez comenzamos diciendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y sin proponérnoslo, revelamos el lugar donde está apoyado nuestro corazón. Por eso el argumento de este salmo que estamos estudiando alcanza su punto culminante cuando introduce a la muerte. Dice, allí el dinero pierde todo su poder. Mire lo que dice el verso. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. La riqueza puede comprar tratamientos médicos, puede lograr mejores condiciones de vida o comodidades, pero no puede comprar un solo día más cuando Dios llama al hombre a su presencia. Pero yo no quiero seguir, mañana sigo porque esto va a ser muy interesante y las cosas que vamos a estudiar aquí son espectaculares. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día y gracias por tu palabra en medio de nosotros. Yo quiero rogarte el día de hoy, Señor, que nos hables. Que lo más profundo de nuestro ser hoy sea redargüido por tu palabra y tu palabra nos ministre en lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, enséñanos el camino a seguir, pero sobre todo, a dónde tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza. Gracias por cada oyente de Maná. Bendícelos, guárdalos, susténtalos y que tu presencia esté en medio de ellos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a aprender mucho y yo le invito que si a usted esto le interesa y quiere que otros lo escuchen, difúndalo y compártalo. Por eso es que en momentos como estos yo invito a la gente a nuestra peregrinación. Porque yo digo que si hay un regalo que Dios le da al hombre, es la posibilidad de descansar y disfrutar de lo que tiene. Saben que me he encontrado tantas historias tristes de gente que dice, sí, pastor, yo en unos años, yo espero y verá. Y en años me entero que la persona se murió, que la persona se enfermó. Si uno no logra entender los tiempos de Dios, que el momento en que Dios nos da la gracia de disfrutar, ese es el momento que hay que hacer. O sea que yo le invito a que se vaya con su esposo, con su familia, que tenga un tiempo especial. Es una peregrinación donde vamos y conocemos las 7 iglesias del Apocalipsis. Es una peregrinación donde tenemos crucero, conocemos las islas griegas. O sea, es como un mix entre la parte espiritual y el descanso. Los mejores hoteles, las mejores comidas, los mejores servicios. Así que usted realmente lo va a disfrutar. Solo que estamos muy sobre el tiempo, aunque la peregrinación sale el 17 de octubre, ustedes saben que todo lo tenemos que cerrar con mucho tiempo en aras de la organización, la logística, los tiquetes. Entonces muchos ya nos han llamado, muchos ya se inscribieron, pero muchos nos han llamado. Si usted realmente está interesado, esta semana es definitiva para que cerremos las inscripciones. Así que vuelva y nos llama y le damos ya los últimos detalles para que nos vamos para las 7 iglesias del Apocalipsis y tengamos un tiempo especial. Y a toda la familia Maná que quiere participar de los cursos de formación, acuerde que las inscripciones de la escuela bíblica ya están abiertas. Si usted no ha empezado ningún curso, empieza por el TO 100. Ahí empezamos todos y luego cada uno va subiendo de nivel. Si usted ya hizo el TO 101, pasa al 102 y así. Si usted ya hizo los TEOs o usted se siente en un nivel más alto, tenemos un curso de estudio acerca de la Biblia espectacular. Son 2 módulos, uno por semestre. Y usted sale de ahí
con un conocimiento general y panorámico de la Biblia espectacular. Libros de la Biblia, autores, su exégesis, su contenido, su homilética, su hermenéutica. O sea, es un estudio fascinante. Usted entra a la escuela y mira los cursos. Como le digo, si quiere empezar de cero, empiece por el TO 100. Si usted siente que tiene ya un nivel y puede tomar un curso como el de la Biblia, entonces lo invito a que lo haga. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Hola a todos, hoy estamos en Esmirna. Estamos en una capilla de Policarpo y aquí en esta ciudad de Esmirna se dice que fue una ciudad muy próspera, moderna en su época, con un puerto que fue muy activo y una sociedad supremamente leal a Roma. Aquí vivían cristianos que eran perseguidos y por ende eran pobres. Pero el Señor les dice que en sí ellos eran ricos en la fe. A esa iglesia el Señor no les hace reproche, solo palabras de aliento. Y les dice en Apocalipsis 2, del 9 al 10, dice, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. No temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esmirna fue una iglesia probada por el fuego. Muchos fueron encarcelados, otros martirizados. Hoy estamos en esta iglesia que es en homenaje al primer obispo de Esmirna, Policarpo, que fue discípulo directo de Juan el Apóstol, quien murió orando por sus verdugos. Su fidelidad quedó escrita en los cielos. Hoy, en este lugar, recuerda que el Evangelio no siempre trae comodidad, pero sí una promesa eterna. Vida en medio del dolor, victoria en medio de la prueba. Quiero que reflexionemos y nos hagamos unas preguntas. ¿Estás pasando por algún momento difícil? ¿Has sido rechazado o tienes persecución de tu fe a través de tu familia, tus amigos o en el trabajo? ¿Sientes de pronto que Dios guarda silencio ante esta situación? Pues yo te quiero decir que debes de tener esperanza. Recuerda, Jesús dijo, yo soy el primero y el último. Así es como Él se presenta a esta iglesia. Dice, estuve muerto, pero ahora vivo. Él conoce tu sufrimiento y no te ha abandonado. Querida iglesia, desde Esmirna, la iglesia fiel hasta el final, recordamos que la corona de vida que el Señor nos promete no es para los que empiezan bien, sino para los que perseveran hasta el final.